En 1956, en un polígono secreto cerca de Leningrado, el suelo tembló bajo los pies de los observadores militares. Un proyectil de casi 50 kilogramos acababa de atravesar una placa de blindaje de 200 milímetros como si fuera cartón, dejando un agujero del tamaño de una sandía y continuando su trayectoria destructiva varios metros más allá. Los generales soviéticos se miraron entre sí con una mezcla de asombro y satisfacción. Acababan de presenciar el nacimiento de un depredador capaz de aniquilar cualquier tanque occidental con un solo impacto. Pero esta bestia de acero jamás llegaría a rugir en el campo de batalla. Esta es la historia del objeto 268, el último cazador de tanques soviético que murió antes de nacer. Para entender cómo surgió este monstruo blindado, debemos retroceder varios años atrás, cuando la Guerra Fría comenzaba a congelarlo todo excepto las fábricas de armamento. En los despachos del Kremlin llegaban informes cada vez más alarmantes desde el otro lado del Atlántico. Los estadounidenses no habían perdido el tiempo tras la victoria de 1945. Sus ingenieros trabajaban día y noche en una nueva generación de tanques pesados, cuyo blindaje podría resistir los proyectiles soviéticos estándar. Los británicos tampoco se quedaban atrás, diseñando máquinas con coraza frontal tan gruesa que los cañones antitanque existentes resultaban prácticamente inútiles contra ellas. En Moscú entendieron perfectamente lo que esto significaba. Si mañana estallaba la Tercera Guerra Mundial, los tanquistas soviéticos se enfrentarían a monstruos acorazados que no podrían detener. La situación exigía una respuesta inmediata y contundente. La solución llegó por el camino más obvio: aumentar el calibre hasta límites nunca vistos. En 1954, un equipo de diseñadores bajo la dirección de brillantes ingenieros completó el desarrollo de un cañón de 152 milímetros, que era una auténtica bestia de guerra. Esta arma podía lanzar proyectiles con tal energía que ningún blindaje existente resistiría el impacto. Pero crear el cañón era solo la mitad del problema. Encontrar un vehículo capaz de portarlo sin desintegrarse por la brutal fuerza de retroceso era otro desafío completamente diferente. Montar semejante monstruosidad en un tanque convencional resultaba imposible. La torreta simplemente no soportaría la tensión estructural del disparo. Entonces el Consejo de Ministros de la Unión Soviética tomó una decisión que marcaría el destino del proyecto. El decreto gubernamental de 1954 ordenaba la creación de un cazacarros autopropulsado especializado, capaz de portar este cañón superpotente. La misión recayó en la legendaria fábrica número 172, ubicada en Perm. Este complejo industrial tenía una historia gloriosa y particular. Allí se habían fabricado los cañones que demolieron las fortificaciones alemanas durante la Gran Guerra Patria. De esas mismas instalaciones había salido la pieza de artillería que realizó el primer disparo contra Berlín en abril de 1945. Los trabajadores e ingenieros de la planta sabían que todo el país tenía sus ojos puestos en ellos y no pensaban decepcionar. Los diseñadores rápidamente identificaron la base para el futuro cazador de tanques. La elección recayó en el tanque pesado más moderno disponible, que entonces llevaba el nombre IS, en honor a Joseph Stalin. Esta máquina poseía un chasis robusto, un tren de rodaje confiable y suficiente resistencia estructural para soportar el retroceso del cañón gigante. Aunque más tarde, tras la muerte del líder en 1953, el tanque fue rebautizado como T-10, eliminando cualquier mención al dictador. Pero esa ya es otra historia que merece contarse aparte. El trabajo en el objeto 268 comenzó con intensidad febril. Los ingenieros comprendían que no estaban creando simplemente otro vehículo de combate, sino un auténtico escudo nacional capaz de detener cualquier avalancha acorazada enemiga. El casco del tanque donante se mantuvo prácticamente sin modificaciones, conservando su geometría racional con placas de blindaje dispuestas en ángulos agudos que favorecían el rebote de proyectiles. Esta configuración permitía que los impactos resbalaran sin causar daño a la máquina. Pero la atención principal se centró en la superestructura donde debían alojarse el cañón y la tripulación. La diseñaron como una continuación natural del casco, manteniendo las formas aerodinámicas y los ángulos racionales del blindaje que multiplicaban la protección efectiva. Cuando los planos del objeto 268 llegaron a la mesa de la comisión militar, incluso los generales más veteranos silbaron de admiración. El blindaje frontal de la superestructura alcanzaba los 187 milímetros de grosor, y esto sin contar el ángulo de inclinación que convertía a esta máquina en una fortaleza prácticamente invulnerable.
Un proyectil que impactaba contra la superficie inclinada debía atravesar un grosor de metal mucho mayor que si el blindaje estuviera vertical. Según los cálculos de los diseñadores, el espesor equivalente de la protección frontal superaba los 300 milímetros, lo que hacía al objeto 268 inmune a cualquier cañón de tanque de aquella época. Los laterales de la superestructura estaban protegidos por blindaje de 100 milímetros, una cifra igualmente impresionante. Incluso la parte trasera recibió protección de 50 milímetros, aunque los constructores razonablemente asumían que un auténtico cazador jamás daría la espalda al enemigo. Esta máquina se diseñó para ataques frontales, para duelos a largas distancias donde su monstruoso cañón podría eliminar adversarios mucho antes de que estos se acercaran a distancia efectiva de disparo. La placa frontal superior del casco tenía 120 milímetros de espesor con una inclinación de 57 grados respecto a la vertical, creando una barrera casi impenetrable. Los laterales del casco contaban con 80 milímetros de acero blindado. Toda esta coraza metálica fue soldada con precisión quirúrgica, sin una sola fisura, sin un solo punto débil. Los soldadores soviéticos de aquellos años eran considerados los mejores del mundo, y confirmaron plenamente su reputación en este proyecto. La superestructura merecía admiración especial. Normalmente los cazacarros autopropulsados lucían bastante toscos y angulosos, ya que al diseñarlos se pensaba ante todo en la funcionalidad y no en la estética. Pero la superestructura del objeto 268 resultó sorprendentemente elegante, algo completamente inusual para máquinas de esta clase. Parecía crecer desde el casco del tanque donante, continuando sus líneas suaves y creando una silueta única y armoniosa que intimidaba solo con mirarla. Dentro de la superestructura se alojaba una tripulación de 4 hombres que debían convertir este gigante en un arma letal. El conductor mecánico se sentaba al frente a la izquierda, disponiendo de 3 dispositivos de observación para vigilar el camino. El periscopio central se ubicaba directamente frente a él, mientras que los 2 laterales permitían controlar el espacio a los costados. La visibilidad no era perfecta, como en cualquier cazacarros con superestructura cerrada, pero los ingenieros hicieron todo lo posible para que el conductor mecánico se sintiera seguro tras los controles de esta mole. Y aquí los constructores soviéticos aplicaron una solución que provocaba sonrisas en todos quienes la veían por primera vez. En el dispositivo de observación central del conductor instalaron un auténtico limpiaparabrisas. Un pequeño motor eléctrico accionaba una escobilla que limpiaba el vidrio de barro, polvo y humedad. Parecía un detalle menor, pero este detalle podía salvar la vida de la tripulación en combate, porque un conductor ciego convertía la temible máquina de guerra en un blanco indefenso. El comandante de la máquina se ubicaba en la superestructura a la derecha y disponía de una cúpula de comandante con dispositivos de observación panorámicos. Él era responsable de buscar objetivos y coordinar las acciones de la tripulación en el fragor del combate. El apuntador ocupaba su puesto a la izquierda del cañón, mientras que el cargador trabajaba en la parte trasera del compartimento de combate donde se almacenaba la munición lista para alimentar el hambriento cañón. Para realizar disparos precisos a grandes distancias, la máquina estaba equipada con un telémetro estereoscópico TKD-9. Este dispositivo óptico permitía determinar la distancia al objetivo con alta precisión a rangos de hasta 4 kilómetros. El tubo del telémetro sobresalía por los laterales de la superestructura, otorgando a la máquina su característico perfil amenazante. Para combate cercano a distancias de hasta 900 metros, se utilizaba una mira telescópica que permitía al apuntador capturar rápidamente el objetivo y efectuar el disparo mortal. El tren de rodaje le llegó al objeto 268 del tanque T-10 prácticamente sin modificaciones. 7 ruedas de apoyo en cada lado estaban montadas en suspensión de torsión individual, proporcionando suavidad de marcha incluso en terreno accidentado que sacudía hasta los huesos. Las ruedas motrices se ubicaban en la parte trasera, y en ellas se instalaron reducciones finales planetarias que multiplicaban el par motor disponible. Los eslabones de las orugas pesaban cada uno casi 40 kilogramos, creando una cadena de metal capaz de soportar el peso descomunal de la bestia. La anchura de las orugas alcanzaba los 720 milímetros, distribuyendo las 50 toneladas de peso sobre una superficie suficiente para evitar que la máquina se hundiera en suelo blando como mantequilla caliente. El corazón de este depredador de acero era el motor diésel V2IS de 12 cilindros que desarrollaba 700 caballos de fuerza bruta. Este gigante mecánico consumía combustible con voracidad insaciable, tragando casi 300 litros de gasoil en un tanque interno que permitía recorrer apenas 250 kilómetros por carretera. En terreno difícil, la autonomía se reducía drásticamente a 150 kilómetros,
después de los cuales esta fiera quedaba inmovilizada como un elefante sin agua en el desierto. Los tanques externos adicionales podían aumentar el alcance, pero convertían la máquina en una trampa mortal si recibían un impacto incendiario. El motor rugía con un estruendo ensordecedor que revelaba la posición de la máquina a kilómetros de distancia, eliminando cualquier posibilidad de aproximación sigilosa al enemigo. La transmisión del objeto 268 representaba la cumbre de la ingeniería mecánica soviética de aquel periodo. La caja de cambios de tipo planetario con control hidráulico proporcionaba 8 velocidades para avanzar y 2 para retroceder. Los mecanismos planetarios de giro permitían a la máquina girar prácticamente sobre su propio eje, algo críticamente importante para un cazacarros con ángulos limitados de traversa horizontal del cañón que no podía apuntar libremente en todas direcciones. En las pruebas, la máquina mostró resultados que parecían impresionantes sobre el papel. La velocidad máxima en carretera alcanzó 48 km por hora, un indicador excelente para un gigante blindado de tal masa. Por caminos de tierra, la velocidad se reducía a unos 25 km por hora, suficiente para escoltar columnas de tanques que avanzaban al mismo ritmo de tortuga. La potencia específica de 14 caballos por tonelada de peso proporcionaba una dinámica de aceleración aceptable y capacidad para superar pendientes de hasta 30 grados de inclinación. Obstáculos de agua de hasta 1,5 metros de profundidad, la máquina los vadeaba sin preparación previa. Aunque el agua que entraba por las rejillas de ventilación convertía el interior en un sauna infernal. Para superar ríos más profundos, se contemplaba equipo de vadeo subacuático que permitía desplazarse por el fondo a profundidades de hasta 5 metros, siempre que el conductor no perdiera la orientación en la oscuridad absoluta bajo el agua. Trincheras de hasta 3 metros de ancho y paredes verticales de hasta 1 metro de altura tampoco constituían obstáculo para este depredador de acero, que la superaba con esfuerzo considerable. Las dimensiones de la máquina permitían transportarla por ferrocarril sin restricciones especiales que complicaran su despliegue estratégico. La anchura del casco de 3 metros con 38 centímetros encajaba dentro del gálibo ferroviario estándar sin problemas. La altura de 2 metros con 42 centímetros dejaba suficiente margen bajo la catenaria de las líneas electrificadas que cruzaban el vasto territorio soviético. Esta era una ventaja importante, porque trasladar maquinaria pesada por sus propios medios a grandes distancias devoraba el recurso motor y requería cantidades astronómicas de combustible que vaciaban los depósitos logísticos. Los probadores señalaban la suavidad de marcha que proporcionaba la suspensión de torsión con fijación individual de cada rueda, que absorbía los impactos del terreno irregular. La tripulación podía mantener conversaciones sin gritar, incluso cuando la máquina avanzaba a velocidad moderada, algo impensable en muchos cazacarros occidentales de la época que literalmente sacudían el alma de sus ocupantes ante la mínima irregularidad del terreno. Los amortiguadores absorbían las oscilaciones del casco, evitando el balanceo tras el disparo que permitía reducir el tiempo entre salvas y mantener el ritmo de fuego. Pero el verdadero protagonista de esta bestia era su armamento principal, el cañón M64 de 152 milímetros, que sobresalía amenazadoramente desde la superestructura como el aguijón de un escorpión listo para atacar. Este monstruo de acero medía casi 7 metros de longitud total y pesaba más de 4 toneladas, sin contar el mecanismo de retroceso. La boca del cañón tenía un diámetro que permitía introducir fácilmente un puño cerrado, y el estruendo de su disparo podía reventar los tímpanos de cualquiera que estuviera cerca sin protección auditiva adecuada. El proyectil perforante abandonaba el cañón a una velocidad inicial de casi 1000 metros por segundo, llevando consigo una energía cinética capaz de atravesar cualquier blindaje conocido en aquella época como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla fría. El alcance efectivo del cañón superaba los 3 kilómetros en condiciones ideales de visibilidad y con un apuntador experimentado que conociera su oficio. A esta distancia, el objeto 268 podía comenzar a disparar contra tanques enemigos que aún no habían detectado su presencia y que no podían responder al fuego por limitaciones de sus propios cañones. Era como un francotirador enfrentándose a soldados armados con pistolas, una ventaja teórica aplastante que en la práctica resultaba completamente inútil. El problema radicaba en que localizar un objetivo a 3 kilómetros, determinar su distancia exacta, calcular la corrección por viento y temperatura, y luego realizar un disparo preciso requería varios minutos preciosos durante los cuales el enemigo podía maniobrar, ocultarse o simplemente desaparecer del campo de visión. La munición disponible incluía 35 proyectiles de diversos tipos almacenados en estantes dentro del compartimento de combate y en nichos del casco.
Los proyectiles perforantes de cabeza maciza podían penetrar 300 milímetros de blindaje homogéneo a distancias de 2 kilómetros, suficiente para destruir cualquier tanque existente. Los proyectiles de alto explosivo fragmentario llevaban casi 50 kilogramos de carga explosiva capaz de demoler fortificaciones de hormigón o aniquilar concentraciones de infantería enemiga en espacios abiertos. Cada proyectil pesaba tanto que el cargador necesitaba toda su fuerza para levantarlo desde el estante, trasladarlo hasta la recámara abierta e introducirlo en el cañón antes de cerrar el cerrojo con un golpe metálico que resonaba en todo el compartimento. La cadencia de fuego teórica era de 3 disparos por minuto en condiciones óptimas con una tripulación perfectamente entrenada que trabajara como una máquina bien aceitada. En la práctica, alcanzar esta cifra resultaba casi imposible porque el retroceso del cañón sacudía toda la máquina, desalineando la puntería y obligando al apuntador a reajustar completamente antes del siguiente disparo. Los gases de la combustión de la carga propulsora llenaban el compartimento de combate con humo acre que irritaba los ojos y dificultaba la respiración pese al sistema de ventilación que supuestamente debía evacuar estos vapores tóxicos. Tras 5 o 6 disparos consecutivos, la tripulación comenzaba a experimentar náuseas y dolores de cabeza por la acumulación de monóxido de carbono que el extractor no conseguía eliminar completamente. El mecanismo de retroceso hidráulico absorbía parte de la energía brutal del disparo, pero aún así, la fuerza transmitida al casco era tan descomunal que la suspensión se comprimía visiblemente y las orugas patinaban hacia atrás varios centímetros sobre el suelo. Los observadores en el polígono de pruebas describían el momento del disparo como si un gigante invisible hubiera golpeado la máquina con un martillo descomunal. El estruendo del cañón se escuchaba a kilómetros de distancia, alertando a todo enemigo en la zona sobre la presencia del cazacarros y eliminando cualquier elemento sorpresa que pudiera tener la emboscada preparada. Los ángulos de elevación del cañón iban desde -5 grados hasta +15 grados, lo que permitía atacar objetivos tanto en depresiones del terreno como en elevaciones moderadas sin necesidad de maniobrar la máquina entera. La traversa horizontal era extremadamente limitada, apenas 11 grados a cada lado del eje central, obligando al conductor a girar todo el vehículo para apuntar a objetivos que no estuvieran directamente al frente. Esta limitación convertía al objeto 268 en un cazador torpe e inflexible, capaz de golpear con fuerza devastadora, pero solo si el enemigo tenía la cortesía de aparecer exactamente donde el cañón estaba apuntando. El armamento secundario consistía en una ametralladora antiaérea DSHK de calibre 12,7 milímetros montada en la cúpula del comandante para defensa contra aviones que volaran bajo o contra infantería enemiga que intentara acercarse. Sin embargo, su utilidad era cuestionable, porque operar esta ametralladora requería que el comandante expusiera medio cuerpo fuera de la protección del blindaje, convirtiéndose en blanco fácil para francotiradores enemigos, que disfrutarían eliminando al cerebro de la máquina con un disparo certero. Los sistemas de comunicación incluían una radio de onda corta, que teóricamente permitía mantener contacto con el mando a distancias de hasta 50 kilómetros en campo abierto. En la realidad, las colinas, los bosques y las interferencias atmosféricas reducían este alcance a menos de la mitad, dejando a la tripulación prácticamente aislada una vez que se alejaba de su base de operaciones. El intercomunicador interno permitía a los 4 miembros del equipo comunicarse entre sí mediante auriculares y micrófonos, aunque el rugido constante del motor diésel hacía que incluso con este sistema electrónico fuera necesario gritar para hacerse entender durante la marcha. Las pruebas de fábrica comenzaron en 1956 con expectativas enormes que pronto se estrellaron contra la dura realidad. La máquina demostraba buenos resultados sobre el papel, pero la comisión militar encontraba defectos una y otra vez que exigían correcciones interminables. El sistema de ventilación del compartimento de combate funcionaba de manera insuficiente, permitiendo que los gases tóxicos se acumularan peligrosamente. El mecanismo de puntería del cañón se atascaba cuando las temperaturas bajaban de 0 grados, dejando el arma inútil precisamente cuando más se necesitaba. Surgían dudas sobre la fiabilidad de la transmisión durante marchas prolongadas, con engranajes que se desgastaban prematuramente bajo el peso descomunal. Los constructores trabajaban concienzudamente eliminando cada defecto detectado, pero esto consumía meses de tiempo valioso que se evaporaban como agua en el desierto. Las pruebas estatales se alargaron durante años en un ciclo interminable de correcciones. Cada vez que parecía que la máquina finalmente estaba lista para entrar en servicio, aparecían nuevas exigencias y observaciones de los militares que nunca quedaban satisfechos. Querían aumentar la cadencia de fuego, incrementar la munición transportada,
mejorar las condiciones de trabajo del equipo en un espacio ya de por sí claustrofóbico. Los ingenieros obedientemente introducían cambios en el diseño, pero cada mejora requería nuevas pruebas que revelaban nuevos problemas en una espiral sin fin. Mientras el objeto 268 languidecía en el polígono de pruebas, el mundo exterior avanzaba a velocidad vertiginosa. La inteligencia militar reportaba noticias inquietantes desde el otro lado del océano y desde Europa Occidental. Los estadounidenses adoptaron en 1960 su nuevo tanque de combate principal M60, equipado con un cañón rayado de 105 milímetros de desarrollo británico. Esta arma podía destruir objetivos a distancias inalcanzables para los cañones anteriores, aunque seguía siendo inferior al monstruoso calibre soviético. Sin embargo, el M60 compensaba su menor potencia de fuego con movilidad superior y un sistema moderno de control de tiro que permitía disparos precisos incluso en movimiento. Un adversario aún más formidable emergió de los talleres británicos cuando completaron el desarrollo del Chieftain a principios de los años 60. Los ingleses apostaron por un potente cañón rayado de 120 milímetros y un blindaje compuesto revolucionario para aquella época, que multiplicaba la protección efectiva. El Chieftain podía disparar en movimiento con alta precisión gracias a su estabilizador de armamento, algo de lo que el cazacarro soviético carecía completamente. En un duelo de tanques, el británico lograba realizar 3 o 4 disparos certeros mientras el objeto 268 apenas se preparaba para su primer tiro, convirtiendo la superioridad teórica del cañón soviético en una ventaja completamente ilusoria. Pero el golpe definitivo al proyecto no provino de los tanques occidentales, sino de un cambio fundamental en la doctrina militar soviética. A finales de los años 50, el liderazgo del Kremlin concluyó que cualquier guerra futura sería nuclear y fulminante, decidida en horas o días mediante intercambios masivos de misiles balísticos. Las batallas de tanques al estilo de Kursk pertenecían al pasado remoto. Las fuerzas de cohetes estratégicos ocupaban ahora el primer plano, capaces de golpear al enemigo a distancias intercontinentales con cabezas termonucleares devastadoras. Las fuerzas blindadas quedaban relegadas a un papel secundario, limitándose a explotar el éxito tras los ataques nucleares y ocupar territorios enemigos contaminados por la radiación. En este nuevo escenario estratégico, los pesados cazadores de tanques especializados perdían completamente su razón de existir en el campo de batalla moderno. ¿Para qué construir costosas máquinas autopropulsadas con cañones gigantescos cuando las mismas tareas podían cumplirse mediante misiles antitanque guiados lanzados desde plataformas ligeras y económicas que costaban una fracción del precio? Los primeros complejos soviéticos de armamento guiado ya estaban en fase de pruebas, y sus características resultaban verdaderamente impactantes para los generales conservadores. Un misil volaba varios kilómetros y destruía garantizadamente cualquier tanque, impactando sus puntos vulnerables con precisión quirúrgica. Todo ello operado por apenas 2 soldados, en lugar de una tripulación de 4 hombres encerrados en 50 toneladas de metal vulnerable. La financiación del proyecto comenzó a reducirse gradualmente, como un grifo que se cierra lentamente. Ingenieros experimentados fueron transferidos a otras direcciones más prometedoras, donde sus talentos no se desperdiciarían en dinosaurios obsoletos. Las pruebas continuaban más por inercia burocrática que por genuino interés del mando militar, que ya había decidido el destino del proyecto. A principios de los años 60 quedó definitivamente claro que el objeto 268 no tenía ninguna posibilidad de entrar en producción en serie. El único ejemplar construido fue enviado a almacenamiento, donde permanecería olvidado durante décadas, un depredador al que nunca permitieron mostrar sus colmillos en combate real. Así terminó la era de los cazadores de tanques clásicos, aquellas pesadas piezas de artillería autopropulsadas creadas específicamente para aniquilar tanques enemigos mediante duelos de artillería a larga distancia. El objeto 268 se convirtió en el último representante de esta gloriosa familia de vehículos, la culminación del desarrollo de un concepto nacido durante la Gran Guerra Patria, cuando la desesperación obligaba a improvisar soluciones extremas. Sus predecesores, el Su-152 y el ISU-152, habían destrozado a los tigres y panteras alemanes, sembrando el terror en el enemigo solo con su aparición en el horizonte. Aquellas máquinas cumplieron su misión histórica destruyendo centenares de tanques fascistas en las estepas rusas y las llanuras europeas. Pero el tiempo de los cazadores de tanques había pasado irremediablemente, cediendo su lugar a los misiles guiados y a los proyectiles de energía cinética que hacían obsoleta toda la filosofía de diseño anterior.
Hoy en día, el único objeto 268 permanece en un hangar del Museo Central de Armamento y Equipamiento acorazado en Kubinka, testimonio silencioso de los sueños y ambiciones de constructores soviéticos que creyeron poder detener cualquier amenaza occidental con acero y pólvora. Su cañón jamás volverá a disparar contra un objetivo real. Sus orugas nunca dejarán huellas en tierra de polígono bajo fuego enemigo. La tripulación fantasma que debía operarlo nunca existió más allá de los manuales de instrucción impresos prematuramente. Pero incluso décadas después de su muerte prematura, esta máquina sigue impresionando a quienes la contemplan en su tumba museística. 50 toneladas de acero creadas para un único propósito que jamás se les permitió cumplir, un recordatorio permanente de que la tecnología militar más avanzada resulta completamente inútil cuando la estrategia cambia más rápido que los plazos de desarrollo. El objeto 268 representa la paradoja final del armamento convencional en la era nuclear, demasiado poderoso para los conflictos menores, pero completamente irrelevante en la guerra total que todos temían. Si esta historia sobre el olvidado cazador soviético te ha resultado interesante, asegúrate de darle al botón de me gusta y escribe en los comentarios qué otro vehículo militar te gustaría conocer en profundidad en próximos episodios. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias sobre máquinas legendarias que nuestros ingenieros crearon con sudor y genio, pero que el destino condenó al olvido antes de demostrar su verdadero potencial en combate. Nos vemos en el siguiente video, donde descubriremos más secretos del arsenal militar que nunca llegó a rugir.